Hola a todos, en este vídeo vamos a comenzar a explicar los diagramas de Lewis. La teoría más sencilla para la explicación del enlace covalente es la teoría de Lewis. Esta teoría supone que los átomos se unen compartiendo electrones, con el fin de llegar a su configuración electrónica más estable, que es la configuración de octeto, de 8 electrones. La configuración S2P6, que es la correspondiente a los gases nobles, a todos excepto al helio, que tendría una configuración de 1s2. Por lo tanto, por ejemplo, el hidrógeno intentará llegar a la configuración del helio. Por lo tanto, fundamental en este modelo que la consecución de la máxima estabilidad, la consecución del octeto de los elementos, se va a conseguir por medio de la compartición de electrones. Por ejemplo, tengo ahí el flúor, que tiene 7 electrones de valencia, ahí los tenemos distribuidos en torno al flúor. La molécula de flúor sería así, ¿de acuerdo? Como cada flúor tiene 7 electrones, le falta un electrón para formar la configuración de 8 electrones u de octeto. Es decir, para adquirir la configuración de gas noble. Entonces se unirían dos flúor y estos dos electrones los compartirían. Podríamos hablar, por lo tanto, de que este par sería un par de electrones compartido y todos los demás pares que están por aquí, todos estos pares los vamos a llamar pares solitarios. Estos también, pares solitarios. Y también estos, pares solitarios. Por lo tanto, al par de electrones compartido lo vamos a identificar como el enlace covalente. Es decir, un enlace covalente está formado por dos electrones, por un par de electrones que se comparten. Enlace está formado por un par de electrones compartidos. Eso es lo que nosotros entendemos por un enlace covalente según la teoría de Lewis. Muy bien. Vamos a ver ahora las reglas para escribir los diagramas de Lewis. Es fundamental que elijamos un esqueleto razonable para la molécula o ion poliatómico que queramos representar. Nosotros lo vamos a hacer con dos ejemplos. Por una parte, vamos a estudiar el ácido carbónico, H2CO3, y por otra parte, vamos a ir estudiando simultáneamente la molécula del ion carbonato, para ver la diferencia entre una molécula neutra y un ion. Pues bien, lo primero, se intenta escribir un esqueleto simétrico. El átomo central, es decir, el átomo que yo voy a poner al centro, siempre es el átomo menos electronegativo. Aquí se coloca el átomo menos electronegativo. Átomo menos electronegativo, salvo que el átomo menos electronegativo fuera el hidrógeno. El hidrógeno nunca puede ser átomo central. Excepción, el hidrógeno nunca puede ser átomo central. De resto, siempre se coloca el menos electronegativo. Bueno, pues, y por último, nunca pueden haber dos oxígenos juntos. ¿De acuerdo? En los oxoácidos u oxiácidos, es decir, los ácidos inorgánicos con oxígeno, que son compuestos ternarios, por ejemplo este, o el HNO3, o el H2SO4, o yo que sé, el HClO4, el ácido perclórico. En estos ácidos que tienen oxígeno, oxoácidos u oxiácidos, los hidrógenos siempre van unidos a los oxígenos. ¿Lo veis?
así. Bien, vamos entonces, este es el primer paso, un esqueleto razonable, lo más simétrico posible, nunca dos oxígenos juntos y como átomo central el menos electronegativo, salvo que sea el hidrógeno. El hidrógeno nunca puede ser central. El segundo paso, calculamos N. N es el número de electrones de la capacidad total de la capa de valencia, lo que hemos puesto aquí como número de electrones necesarios. El número de electrones necesarios se calcula multiplicando 8, que es la capacidad de la capa de valencia, el octeto de todos los átomos que no son el hidrógeno, más 2 por el número de átomos de hidrógeno. La fórmula sería 8 por el número de átomos que no son hidrógeno, más 2, que es la capacidad del octeto del hidrógeno, por el número de átomos de hidrógeno. Así el carbono tendríamos que la capacidad es 8 electrones, el oxígeno 8, como hay 3 oxígenos, 3 por 8 es 24, y el hidrógeno pues serían 2 electrones, es decir, aquí serían 3 oxígenos más un carbono, son 4 átomos, 4 por 8 son 32, más 2 por 2 son 4. 32 más 4, 36 electrones. Esa es la capacidad total del número de electrones necesarios para que todos los átomos completen su octeto en el caso del ácido carbónico, del H2CO3. Si yo estoy hablando del ion carbonato, obviamente lo que tengo es que no sumar los hidrógenos. Es decir, para el ion carbonato tengo que descontar estos 4 hidrógenos y me quedaría 3 oxígenos más un carbono, son 4 átomos que no son hidrógenos, 4 por 8, 30 electrones. Bien, entonces la fórmula que tendríamos que calcular para el número total de electrones sería 8, que es la capacidad del octeto de todos los átomos, por eso pongo el número de átomos sin incluir los átomos de hidrógeno, más 2 por el número de átomos de hidrógeno que tenga la molécula o el ion. Tercer paso, cálculo D. D es el número de electrones disponibles. El número de electrones disponibles se calcula sumando los electrones de valencia que posee cada uno de los átomos. Si la especie es neutra, así se calcula D. Pero si es un ion, habrá que sumar la carga del anión si es un ion negativo, y para un catión habrá que restar a los electrones que hemos calculado la carga del catión, del ion positivo. Recordemos que el número de electrones de valencia son los electrones del último nivel. Aquí habría 1, porque la configuración de todos estos elementos es S1. Aquí habría 2, porque es S2. Aquí sería, pues, S2 de 1, pero el D está en un nivel anterior, con lo cual en todos estos elementos hay 2 electrones de valencia, porque sería NS2, N-1 de lo que sea. Aquí sería de 1, aquí de 2, aquí de 3, hasta que aquí sea de 10. Y acuérdense que el bloque D va a una unidad retrasada respecto al S. Por eso, los electrones de valencia son los electrones del último nivel, que son los electrones del nivel S, no del nivel D. El nivel D, si ustedes os fijáis, el nivel D está en el nivel anterior. Sin embargo, aquí tendríamos P1, P2, P3, P4, P5 y P6. Obviamente, aquí tendríamos 3 electrones de valencia porque son los dos S, el S1 y S2 que había aquí, más el P serían 3. Aquí serían los 2S más los 2P serían 4. Aquí tendríamos los 2S más los 3P serían 5. Los 4P más los 2S serían 6. Los 5P más los 2S serían, más los S2 serían 7. Y aquí serían los gases nobles, sería el octeto completo, salvo para el helio, que sería de 2.
En los elementos de transición interna, como también están aquí y aquí, pues sería ns2, n-1d, n-2f. Por lo tanto, el nivel de valencia también tiene 2 electrones, porque es el nivel del S2. El D está una unidad retrasado y el F2. Vamos a calcular entonces D sumando los electrones de valencia. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el carbono? Pues 1, 2, 3 y 4, los electrones del último nivel, es decir, del 2. El oxígeno tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Como hay 3 oxígenos, 6 por 3, 18. El hidrógeno tiene un solo electrón de valencia, como hay 2 hidrógenos, 2. El total de electrones de valencia, número de electrones disponibles D para el ácido carbónico, sería la suma de todo esto, que es 24 electrones. Estamos hablando del ácido carbónico. Bien, si yo lo hago ahora para el ion carbonato, esto es para el ácido carbónico, para el ion carbonato tendría que sumar los 4 del carbono, los 18 de los 3 oxígenos y no hay hidrógeno. Pero tengo que sumar, como es un anión, las 2 cargas negativas. Luego sería 18 más 2 es 20, más 4, nuevamente 24 electrones, también para el caso del ion carbonato. Ahora calcularíamos C. C es el número de electrones compartidos que se halla restando N menos D. Si nosotros recordamos, para el caso del ácido carbónico sería 36 menos 24, que es 12. 12 electrones compartidos, como cada par de electrones compartidos me da un enlace, 12 entre 2 serían 6 pares de electrones compartidos, 6 enlaces. Esto es para el caso del ácido carbónico. Veamos para el caso carbonato. Para el caso del carbonato tendría 32 menos 24. Recuerden que los electrones disponibles me daban los mismos. 32 menos 24 es 8 electrones. Si yo divido 8 entre 2, 4 pares de electrones. Ahora vamos a colocar los electrones del átomo central, del carbono, en el esqueleto como pares compartidos. Lo primero que vamos a hacer es unir todos los átomos con un enlace, es decir, con un par de electrones. Así, fijaos que nos hemos gastado 2, 4, 6, 8, 10 electrones y teníamos 12 disponibles. ¿Dónde pongo un enlace más? Pues el oxígeno tiene valencia 2, luego aquí ya la tiene cubierta y aquí también. Luego podría ponerlo aquí, el enlace doble. Eso es lo que hago. Cuando los pares de electrones que sobren los pongo como enlaces múltiples. Aquí tenemos situados ya los pares de electrones enlazantes. Los hemos puesto como puntitos. Recordemos que cada par de puntitos sería un enlace covalente. El siguiente paso sería completar con electrones solitarios, es decir, hallar el número de electrones solitarios. ¿Cómo se halla el número de electrones solitarios? Pues muy fácil, restando el número de electrones disponibles menos el número de electrones compartidos. Así, para el ácido carbónico, tendría yo que el número de electrones solitarios sería los disponibles, que eran 24, menos los que están compartidos, que si contáis, 2, 4, 6, 8, 10, 12. 24 menos 12, es decir, tendríamos 12 electrones solitarios. ¿Y cómo los distribuimos? Pues fijaos que tanto el carbono como los dos hidrógenos tienen ya sus octetos completos. El del hidrógeno, recordad que es 2 electrones. Luego deberemos de situarlos completando los octetos de los oxígenos. Pues lo que vamos a hacer simplemente es completar los octetos de los oxígenos para que lleguen todos a 8 electrones. Si os fijáis, hemos puesto 4 electrones a cada oxígeno, 4 por 3, 12, que coincide con los electrones solitarios que calculé.
Y ahora, cada par de electrones compartidos lo voy a identificar como un enlace covalente. Sustituimos, pues, cada par compartido por un enlace. Bien, como veis, hemos sustituido los pares de electrones compartidos, que hemos puesto aquí en naranja, por enlaces. ¿Cómo sería la estructura para el ion carbonato? El ion carbonato, CO3 2-, el número de electrones solitarios también sería el número de electrones disponibles menos los compartidos. Los disponibles recordamos que eran 24 y los compartidos para el ion carbonato, si recordáis su estructura, era así, habíamos llegado. Pues los disponibles, los compartidos son 2, 4, 6, 8. 24 menos 8. Es decir, tenemos 16 electrones solitarios. ¿Cómo los ponemos? Pues completando los octetos. El carbono lo tiene completo. Al oxígeno este, que tiene ya 4, que son los dos enlaces, le faltan otros 4. A este le faltan 6 porque solo tiene 2, los dos del enlace, y a este también otros 6. Pues bien, esta sería la estructura de Lewis del ion carbonato. Ahora bien, ¿por qué hemos puesto el enlace doble aquí y no aquí o aquí? Si medimos por difracción de rayos X estos tres enlaces, resulta de que miden lo mismo. Y los enlaces dobles son más cortos que los sencillos. ¿Por qué miden lo mismo? Esto se debe a un fenómeno conocido como resonancia, que aparece cuando se pueden escribir varias formas equivalentes, que se denominarán formas resonantes. ¿Qué son formas resonantes? Las formas resonantes son las diferentes estructuras equivalentes que se diferencian en la distribución de los electrones. Por ejemplo, para el ácido carbónico, aquí tendríamos una forma resonante. Poniendo el enlace doble en el otro oxígeno tendríamos este, y en el otro tendríamos esta forma resonante. ¿Qué ocurriría? Que el ácido carbónico realmente no sería ninguna de estas tres formas, sino sería la estructura real un híbrido, una mezcla de las estructuras resonantes. Es decir, sería algo así. Pues H, O, C, doble enlace oxígeno, OH. Realmente este enlace sería híbrido, y este también, con el oxígeno. Sería una mezcla de estas tres estructuras, ¿de acuerdo? Donde los tres enlaces tienen la misma longitud de enlace. Los tres enlaces carbono-oxígeno me refiero. Para el ion carbonato tendríamos estas tres formas resonantes. Aunque aquí hemos puesto estos signos menos, no os fijéis, porque esos son cargas formales que no las vamos a ver este curso. La pregunta ahora sería, bueno, ¿y cuál de estas tres estructuras es la real? Pues la respuesta sería un híbrido entre las tres, es decir, una estructura intermedia entre las tres. Un híbrido es una mezcla de las tres estructuras, es decir, tendríamos que realmente el enlace doble no está ni aquí, ni aquí, ni aquí, sino que está realmente en los tres enlaces que tienen 1/3 cada uno de carácter doble y 2/3 de carácter sencillo. Y esta sería la representación del híbrido de resonancia. Fíjense cómo los enlaces tendrían un carácter de 1/3 de enlace doble y 2/3 de enlace sencillo. Y esta estructura sería, por lo tanto, una mezcla de estas tres. Pues bien, muchas gracias por vuestra atención y continuamos en otro vídeo.